Victoria del Real Madrid con un gran Zanan Musa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid, octava victoria consecutiva, 79-62 frente a Valencia Basket, en un encuentro dominado prácticamente en todo momento, donde ha habido algún atisbo de complicación en el segundo cuarto, pero sobre todo con un gran primer y tercer cuarto, pues el Real Madrid dilapidó quizá toda esperanza que pudiera tener el conjunto taronja de competir hoy en el Wizzing Center, que es verdad que hoy los de Alex Mumbrú pues tenían bajas sensibles en el puesto de base, aún así un equipo altamente competitivo siempre, y que creo que no debería restarle demasiado mérito a la victoria del Real Madrid de la manera tan dominante que lo ha logrado, ¿no? Varios aspectos claves en la victoria, fundamentalmente para mí la intensidad, la agresividad defensiva, la capacidad de reducir porcentajes de un Valencia Basket con una buena calidad. También es verdad que ha habido momentos de mala selección por parte de ellos. Me ha gustado el nivel de manos y de piernas, el nivel de trabajo en segundas opciones en ataque y luego, pues por supuesto, momentos de gran acierto, de gran talento y en el acierto un hombre por encima del resto que ha sido el MVP Zanan Musa con esos porcentajes de 3 que han sido del 100%. Espectacular el bosnio y no es ninguna novedad, ya lo hemos subrayado, para nosotros el mejor alero de Europa a día de hoy, sobre todo a nivel ofensivo, imparable por momentos, y hoy simplemente ha necesitado enchufar por fuera para ser decisivo, totalmente decisivo. Pero no me voy a quedar solo con Musa en los aspectos de destacados, creo que hay que hablar de más jugadores. Creo que el partido hoy de Mario Gesson ya también ha sido muy destacable desde mi punto de vista. Es verdad que ha tenido alguna pérdida, pero ha dejado detalles de su enorme calidad. Siempre pienso de Mario que cuando entre más en sistemas, creo que va a ser aún más importante y me alegra seguir viendo que tiene relevancia, aún siendo por momentos un secundario dentro del equipo. Nigel Williams-Goss en defensa ha dejado un gran nivel. Bueno, defensivamente el equipo en general, Tavares por momentos ha sido imparable también, Poirier también ha tenido mucha incidencia en el rebote y en el trabajo, Gaby Deck exactamente lo mismo. Bueno, creo que ha habido una línea de reparto defensivo en los esfuerzos muy buena por parte del Real Madrid. Es verdad que en algún momento la rotación, la segunda unidad, no ha estado tan expeditiva como la primera, pero luego todo eso se ha ido corrigiendo, sobre todo en ese gran tercer cuarto, y el cuarto, pues es que ya la historia estaba, creo que finiquitada por parte del Real Madrid, ¿no? O sea que partido bien solventado y creo que la defensa, que era un punto fundamental para ver la mejoría, ahí lo vemos, ¿no? Si vemos la media de puntos que está recibiendo el Real Madrid últimamente, está muy por debajo con respecto a hace un mes, ¿no? Creo que este último mes, desde noviembre hasta ahora diciembre, creo que el Madrid ha tenido una sintonía de mejora clara a nivel defensivo. Ha sido un equipo que reduce porcentajes del rival, está también cerrando bien su rebote, está teniendo muy buena capacidad de desgaste, la rotación es mucha y buena, aún teniendo bajas importantes que en la televisión solo te hablan de las bajas hoy de Valencia Basket. Hoy el Real Madrid no tenía ni a Hanga, ni a Rudy, ni a Yabusel. Bueno, tenía bajas muy importantes, obviamente cada presupuesto es cada presupuesto, pero hay que tener en cuenta que el Madrid tenía sus bajas, que no son las mismas que la de Valencia Basket, pero tocaría decirlas dentro de lo que es la retransmisión. O sea que yo bastante contento con el partido del Real Madrid. Es verdad que Musa individualmente acapara absolutamente todo, pero ha habido momentos de espectáculo, mates espectaculares, Zanan Musa con los triples, momentos de inspiración de Sergio Rodríguez también. A Valde me sigue preocupando a nivel ofensivo, porque en defensa el tío la verdad es que lo da absolutamente todo. Él como gregario, desde luego ahí no tengo dudas de Alberto Abalde. Fabián va cogiendo algo de ritmo, aunque no le veo con todo el tono y velocidad de antaño, pero se ve que lo está intentando, que está intentando tener personalidad en el ataque. Esto en cuanto a destacar otros jugadores que no han sido tan importantes en el triunfo. Pero bueno, creo que también es que los partidos en la zona del Madrid te destrozan, ¿no? Es que tiene a Tavares y Poirier que es que por momentos parecen absolutamente imparables, y más en la Liga ACB. Y nada, eso analizamos del partido, lo más destacado del encuentro del Real Madrid, que comenzaba con mucha energía, marcando tendencia en el marcador, dejando al Valencia Basket con muy pocos recursos ofensivos de anotación. Hemos visto cositas efectivamente de Harper, que es un auténtico ciclón cuando tiene que penetrar a canasta, también de Webb, hemos visto, pues bueno, de Radebuk también, hemos visto, pues bueno, detalles realmente de jugadores, pero por momentos individualmente. Creo que le ha faltado
cohesión colectiva en el juego, y eso también habrá que tenerlo en cuenta en favor de lo que ha hecho el Real Madrid. Insisto, sobre todo defensa y defensa es lo que hoy toca destacar del Real Madrid, al menos desde mi punto de vista. Y es verdad que la defensa, a veces hay en partidos, por ejemplo, frente a Partizan de Belgrado, la gente, uy, qué mal defendió el Real Madrid por todos los puntos que recibió de Partizan, pero como bien dijo Chus Mateo en rueda de prensa hace unos días, no todo tiene que ver con los puntos que recibes, porque al final el equipo acierta, tiene días más inspirados, tiene que ver con tu implicación, con el impacto que quieras generar sobre el rival, con tu agresividad, que pues eso, es una cuestión de sumatorio. Y si cada partido lo vas haciendo, al final vas a conseguir que tus registros defensivos vayan mejorando. Y eso es lo que ya ha conseguido un Real Madrid que tiene un aroma espectacular. Momentos de correr, momentos de jugar bien por dentro, de anotar por fuera, de jugar bien el bloqueo y continuación, momentos para jugar los bloqueos muy bien indirectos, también para los Gavidec, Mario Gesson ya. O sea que hemos visto cosas interesantes del Madrid. Me gustaría vuestra opinión al respecto del partido, qué os ha parecido este Real Madrid, y si estáis ilusionados, como estoy yo, bastante ilusionado con el equipo en estos momentos de temporada, muy pendientes de lo que pueda pasar con el Facu Campaso, si finalmente va a venir al Real Madrid, pero aún con todo, pues tenemos un auténtico equipazo que se va ensamblando y que va dejando atrás esas grandes dudas para mí al menos que había dejado hace mes y pico aproximadamente, y sobre todo con la sensación de corrección por parte de Chus Mateo, que va mejorando bastante las rotaciones y a nivel defensivo el equipo pues da otro aire, ¿no? No puede ser que un equipo solo quiera plasmar su juego ofensivamente y defensivamente, pues nada, a volar. Ahora ya el equipo tiene equilibrio. Energía, intensidad y defensa son aspectos claves a día de hoy para que el Real Madrid pueda conseguir 8 victorias consecutivas tales como ha logrado.